Voy a leer en favor de ustedes los versículos que ya hemos visto, solo para recordar. Santiago le está hablando a creyentes, diga conmigo, creyentes. Fuerte, creyentes. Esto no es para personas que no conocen del Señor. Yo sé que hay personas que son muy bondadosas, hay personas que son muy generosas y que no conocen del Señor. Pero en este caso, Santiago detecta que en las congregaciones a las cuales estaba dirigiendo, había personas que ya creían en Cristo Jesús, pero tenían una creencia teórica. Ellos no habían llevado a la práctica lo que ocurre en la vida de una persona, cualquiera sea su condición social, es el ánimo que trae. Pablo lo resumió en esto: es más bienaventurado dar que recibir. Sin embargo, en estas congregaciones, la gente señalaba, como ocurre también hoy en día, y miraba con indulgencia estas actitudes de la carne que para ellos aparentemente no eran pecado, pero para Dios sí. Santiago ya nos mostró en el capítulo 1, por ejemplo, que la ira es pecado. Hay un momento en que la ira cruza el lindero de la inocencia y pasa a la pecaminosidad. El apóstol Pablo dijo: airaos, pero no pequéis. Estas personas consideraban que ser borracho era pecado, pero iracundo no. Pablo trata muy bien eso en la carta a los Corintios, esas conductas de la carne que avergüenzan porque parece que son muy escandalosas, pero estas no parecen ser, en la vida de muchas personas que se dicen ser creyentes, problemas de pecaminosidad, sino que los llaman situaciones de carácter. La Escritura no trata como tratan las disciplinas humanas los problemas en las conductas de la personalidad. Algunos dirán que será un asunto hormonal lo de la ira, pero el apóstol Santiago la trata como lo que es: pecado. Diga conmigo, pecado. También habla de que una persona cuando se acerca a Dios ya creyendo, escuche, no estamos hablando del no creyente que dice: Dios sí me oirá, será posible, o estará muy ocupado en otros países, o tendrá personas que tienen más urgencia que yo. Con Dios no es así. Tal vez eso pueda pensar una persona que no ha nacido de nuevo, pero el que ha nacido de nuevo, es pecado pensar que Dios no le escucha y que no le responde sus oraciones. Diga conmigo, pecado. También es pecado pensar que Dios le pone a uno pruebas para hacerlo caer. Resulta que Santiago coloca muy bien la situación en orden y nos recuerda que jamás podemos culpar a Dios por las actitudes o conductas u obras de la carne que tengamos, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él pone en tentación a nadie. Él no es un Dios desocupado, ocioso, que está mirando cómo hacerte caer. ¿Me estoy haciendo entender en eso? De igual manera, Santiago ahora toca este tema de la conducta frente a las necesidades de otros, y por eso nos va a mostrar que una persona que ya ha nacido de nuevo, porque la salvación es por fe y no por obras, nadie puede llegar a Dios cumpliendo un canon de condiciones. Uno llega a Dios por haber creído en Cristo Jesús, y una vez ha llegado al Padre en Cristo Jesús, desde esa posición es que su vida comienza a obrar y a tener un comportamiento como si fuésemos la mano extendida de Dios hacia las personas que están en necesidad, como es el caso que vamos a tocar en los versículos que vamos a releer. Por eso él comienza diciendo: hermanos míos. Diga conmigo, hermanos. Entonces esto no es para el que no vino, esto es para el que vino, y no es para el vecino, es para mí. Hermanos míos, les dice Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahí no está hablando de la salvación del alma, está hablando de justificar que creo con lo que hago, ser consecuente
hacia las necesidades de otros, entonces decir solamente que creo en Dios y no ayudarle a los demás es una antítesis, eso no va de la mano. Por eso dice, ¿podrá la fe salvarle? Y comienza, en Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo dice que las obras de caridad, o da a entender, las obras de ayuda, primero se comienzan por la familia de la fe. Diga conmigo, familia de la fe. Yo sé que para usted y para mí es muy importante nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hijos biológicos, la familia esa biológica donde nacimos es muy importante. Pero Santiago, al igual que Pablo, comienza que la caridad, la misericordia, el compartir lo que tengo, es primero con la familia de la fe. Diga, familia de la fe. Y si un hermano o una hermana, está hablando de creyentes, si un hermano o una hermana en Cristo están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ya aclaramos que desnudos no esperar a que el hermano o la hermana tenga los zapatos sin suela, ¿sí? Puede tener los zapatos con suela, pero rotos por encima. Tampoco tengo que esperar a que el hermano esté en la completa miseria para irle a ayudar. Algunos decimos, no, es que no tiene necesidad. Eso está feo. Uno esperar a que el otro tenga necesidad para poderle extender la mano. No, cierto que no tenemos como ropa para esa fiesta. El asunto es que si un hermano o por lo menos una hermana tiene necesidad del mantenimiento de cada día, él lo lleva al extremo. No debemos dejar que la gente llegue hasta allá para extenderle la mano. Y también hablamos de qué es el mantenimiento de cada día. Recuérdenme, ¿qué necesito yo diario? La comida, el techo, la bebida, ropa, etcétera. Y si tiene necesidad del mantenimiento de cada uno, y alguno de vosotros, es decir, otro creyente, les dice, pues, pura teoría, nada de práctica. Id en paz. Imagínate uno en paz con una necesidad bien grande. No hay paz, te la roba esa necesidad. Y además, si se ve que es de vestimenta, le dice, y caliéntense, y la persona pues no tiene con qué calentarse, en un frío bien tenaz y sin chaqueta, en fin. Y saciados, se está refiriendo a comidita, a comida. Entonces, y quedar satisfechos. Entonces, dice, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para él. Dígalo, ¿para el qué? ¿Para el qué? Para el cuerpo. ¿Y qué necesita mi cuerpo? Comer, vestir, reposar, tomar algo. El golpecito diario, pues, los 3 golpecitos diarios de los paisas, los 5 en algunos que conozco de cerca que tienen el don de comer. Entonces, eso será tan provechoso como si la fe tuya estuviera muerta. Eso es como tener una pala pero empeñada. No aprovechará para nada, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Y la respuesta es de nada. Diga conmigo, de nada. Pero recuerden que estoy solo leyendo. Así también la fe está recordándonos. Hay un pasaje alterno, espérate lo busco, en el libro de Primera de Juan. En Primera de Juan, el apóstol Juan, que estuvo cerca al Señor Jesús, el que se recostaba al pecho del Señor Jesús, el que veía constantemente al Señor Jesús proveyendo a aquellos que estaban a su alrededor, dice este pasaje en 1 de Juan capítulo 3, pero el que tiene bienes de este mundo, una situación financiera estimada en este andamiaje caído del sistema, y ve a su hermano, nuevamente utiliza la palabra del creyente, a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, es decir, se hace el de la vista ciego. ¿Cómo mora el amor de Dios en su corazón? O sea, tengo que tener el corazón muy entenebrecido, tengo que tener un callo muy grande en mi conciencia para no
compartir lo que tengo con el necesitado. Entonces a eso se refiere también, no solamente el Señor Jesús, también Pablo lo ha hablado cuando lo hemos predicado a través de sus cartas, y ahora lo habla nuevamente Santiago. Entonces les recuerda, así también la fe, es decir, creo en Dios, de verdad, Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan en mí y soy su hijo, soy su hermano y soy su templo. Pero si al actuar con los demás no obro en consecuencia con eso que digo creer, entonces esa fe es muerta ¿en qué? En sí misma, en sí misma. Sin embargo, no falta el que pueda argumentar. Hay personas que tienen la capacidad de argumentar impresionante. Santiago se anticipa a los pensamientos de los corazones de los creyentes que eran poco prácticos en esta situación de dar. Y parece que en esas congregaciones había algunas facciones de los creyentes que decían, no le ayudemos a nadie. El que no tenga, allá él, problema de él, lo importante soy yo. Por eso algunos decían, pero alguno dirá, dice el apóstol Santiago, porque no falta el que quiera justificar su fe muerta. Es como aquel que huele mal y dice que no, que eso es una esencia. Entonces, cuando yo tengo fe, pero no practico, es una fe muerta, huele mal. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, es el argumento. Entonces aquí es imposible separar lo uno de lo otro. Es como un huevo, si yo le saco las claras ya no es huevo, si yo le saco la yema ya no es huevo, si le quito la cáscara ya no es huevo. El huevo es un conjunto, diga conmigo, conjunto. De la misma forma, la fe y las obras van de la mano. No se trata de separarlas, son concomitantes, están ahí, tienen que ir de la mano. Lo que creo y lo que hago se deben acompañar. Entonces, no falta el que dice, muéstrame tu fe sin obras, claro. Pero resulta que las obras, disculpen, ¿están aquí, amigos? ¿Qué es lo que venimos a hacer? ¿A qué? A renovar nuestra mente. Ojo pues, las obras son la certificación de que tengo fe. Vuelvo y te digo, aquí no estoy hablando de fe en Cristo Jesús para salvarme. Estoy hablando de las obras que reflejan en mi comportamiento lo que digo creer en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? Diga conmigo, el pastor no está hablando de salvación. Muy bien, muy bien. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es más fácil mostrar, después de haber creído, desde luego, a través de lo que hago, la fe que tengo, que demostrar, porque es imposible tener fe y no obrar de acuerdo con esa fe que tengo. ¿Sí me hice entender en eso? ¿Aló? ¿Sí me hice entender? Entonces, yo con las obras que hago puedo avalar la fe que tengo, pero sin las obras no puedo poner dibujarle a la gente la fe que digo tener. Mis obras validan mi fe. Entonces, ante ese argumento de que tengo fe y no tengo obras, Santiago le responde, yo te voy a mostrar a través de mis obras la fe que tengo. Y él trae unos ejemplos tenaces. Casi que a estas personas que tienen fe pero no tienen obras, les va a comparar con unos seres espirituales que los creyentes jamás querrían ser comparados con ellos. Entonces, en su argumentación, Santiago le dice a estos que están diciendo no es necesario tener obras, lo importante es tener solo fe, que los demás se mueran, porque el contexto es, si veo a un hermano o a una hermana que tiene necesidad del sustento diario para su cuerpo, eso a mí no me interesa, a mí me interesa es creer mucho en Dios. Entonces él les va a poner una comparación que va a desnudar la avaricia de sus almas. Él les dice, ¿tú crees que Dios es uno? La respuesta es evidente, claro. Además, Dios es el fundamento de nuestra fe. Eso es lo correcto. A mí como creyente me preguntan, ¿usted cree en Dios? Claro, y se lo sé desglosar, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además sé cómo obran hacia los demás y hacia nosotros
en cada una de las cosas que dispensan. Por ejemplo, el Padre nos da su amor, el ágape, dice Primera de Corintios. El Señor Jesús nos da su gracia, como oraba ahora Anderson, y el Espíritu Santo nos da los dones para operar en ellos. Es evidente que hay un solo Dios que se manifiesta, es el fundamento de nuestra fe, eso es lo correcto para creer, eso es lo válido tanto para personas del pueblo judío como para los gentiles. Recuerden que aunque está dirigida la carta a las tribus en la dispersión, se puede aplicar a todos los creyentes. Entonces, qué bueno, tengo la teoría clara, diga conmigo, teoría. Él alaba eso. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, les contesta, bien haces, pero no es suficiente. Eso es lo que debes hacer, lo que me acabas de decir, que crees que hay un Dios, y creerlo así es lo correcto, pero no es suficiente, porque resulta que también los demonios, ¿qué? Imagínate, Santiago en esta labor social nos muestra algo completamente tremendo a nivel espiritual. Una persona que dice que tiene fe pero no tiene obras, en su valor para el reino como tal, en su falta de accionar, equivale a lo que hacen los demonios. Mira al de lado y dígale, ay, ay, ay. Imagínate, no necesito estar endemoniado, puedo actuar como uno. No necesito estar lleno de demonios, puedo actuar como uno de ellos. Un demonio ve actuar a un creyente y así dice, no, pues a ese ni me le meto. Ahí la oración no sería, demonio suelta a este hombre, sino hombre suelta a este demonio, ¿cierto? Entonces, Santiago les dice, no, es que los demonios también creen, ellos también saben que hay un Dios, a eso se refiere. Sabe que los demonios saben, o no. Miren, en esa ocasión que el Señor Jesús llegó a Gadara, el hombre que estaba encadenado en los sepulcros se arrodilla delante de él, y los demonios que hay dentro de él le dicen, ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? Los demonios creen, claro, hasta le piden permiso a Dios para hacer algunas cosas. Cuando los va a expulsar del Gadareno, entonces le dicen, entonces nos deja ir a aquellos marranos que hay allá, esos 2000 marranitos, me deja ir para allá, y se fueron los demonios para allá, claro. Y en todo, sobre todo en el Evangelio de Marcos, si usted lee juiciosamente el Evangelio de Marcos, se lo lee en 2 días porque tiene solo 16 capítulos y se lee de a 8, lo quema de un totazo. Entonces, pero va a ver la cantidad de demonios que cuando Jesús se aproxima, ellos inmediatamente Es más, hay un ejemplo reiterativo, y es en Hechos de los Apóstoles. Un señor ahí está endemoniado, diga conmigo, endemoniado. O sea, es un ser humano que tiene un demonio adentro, está poseído. Entonces es un poseso, y alguien lo está reprendiendo. Eran 5 individuos ahí, y le decían esto: en el nombre de Jesús, el que Pablo predica, salga de este hombre, le decían al demonio. Y el demonio, diga conmigo, los demonios creen. El demonio llega y le dice, hombre, yo sé quién es Jesús, o sea que cree en Jesús, ¿sí o no? Y también sé quién es Pablo, sabe quiénes han nacido de nuevo. Pero estos que no han nacido de nuevo les dice, ¿y ustedes quiénes son? Y se les tiró encima, y usando el cuerpo del poseso, los envió aporreaditos para la casa. Entonces también los demonios, ¿qué? Creen. Y además de creer, ¿qué hacen? Tiemblan, hasta tiemblan. Pero hay un factor que los diferencia, y es que aunque creen en Dios y creen que hay un Dios y tiemblan ante Dios, no lo siguen. Mira de lado, dígale, ay, ay, ay. Tus obras me demuestran si sigues a Jesús. Si no, estás en la misma calidad de actuación de un demonio. Es decir, hasta un demonio puede tener la convicción de que hay un Dios, pero no obra de acuerdo con esa convicción. Hasta que se conmueven, estos demonios se conmueven por su eterno castigo. Miren que en Apocalipsis, de el falso profeta y de la bestia, dice que salen de ellos unos espíritus en forma de ranas. Y luego esos espíritus en forma de ranas engañan a algunas naciones, pero después son lanzados al lago de fuego y azufre. Ellos saben cuál es su final, saben cuál es su castigo, pero no son consecuentes con creer en Dios.
Esto a mí me parece impresionante, que es como si Santiago usase una gran almadana para partir un corocito. Entonces saca una tremenda revelación de estas para matar la avaricia en el corazón de los creyentes, y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Diga conmigo, creen y tiemblan. Lo teso es que Santiago dice, y así hay muchos creyentes. ¡Wow! Pero también les trae algunos ejemplos. Él no se quiere quedar ahí en esa parte de los demonios. Le va a mostrar ahora que sí es tener fe acompañada de obras, con ejemplos que los israelitas, los judíos, que estaban en la dispersión de las tribus, podían entender claramente, porque no los tenían solamente ahora que creían en Cristo Jesús, sino que los tenían cuando en Cristo Jesús no creían, como si fuera Él el Mesías. Entonces les dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Si después de eso que te acabo de decir de los demonios insistes en refutar que puedes tener fe y no obras, me parece que tu obrar es necio, es tonto, tienes una cabeza hueca, estás inflado por una fe intelectual, una fe carnal. Nuevamente, fe sin obras es muerta. Fe sin obras es muerta. Y le trae los ejemplos que un israelita podía entender fácilmente. Disculpe la pregunta. No lo hago por usted, lo hago por mí. ¿Qué es lo que venimos a hacer? ¿A renovar qué? La mente. Creo que quedamos lo suficientemente motivados para ir por lo menos al vestir ahorita a mirar esos vestidos llenos de telarañas. Si usted ya es la mujer araña, hermano, esperando a que eso se le sirva otra vez o se ponga otra vez de moda, ya no se va a poner de moda, hay que mandarlo para otro lado. Hermano, lo mismo. No se está usando el terlete. ¿Te acordás de eso? Terlete, botacampana, ellos no saben qué es eso. La camisa esa, ¿cómo se llamaba? Esa de Chávez. La usaba mi papá. Muy bien. No fue justificado por las obras, ¿quién? Aló. ¿Quién? Amigos, ¿están aquí? Recuérdenme quién es Abraham. ¿El padre de qué? El padre de la fe. Él ahora les trae un ejemplo con el mero de la fe. Abraham es el padre de la fe. Dice, les voy a demostrar cómo la fe del padre de Abraham era justificada por las obras que hacía. No fue justificado por las obras nuestro ¿qué? ¿Nuestro qué? Padre Abraham. Para los hebreos, Abraham es un patriarca. El patriarca Abraham se considera padre de todas las 12 tribus de Israel, porque de él vino Abraham, Isaac, de él vino Jacob, y de Jacob las 12 tribus, y a él es conocido como padre de la fe. Obviamente, vuelvo a recalcar esto, Santiago no está hablando de salvación, él ya sabe que eso está muy claro en las cartas del apóstol Pablo. Obviamente, entonces, ¿de qué está hablando? De que después de haber creído, desde esa posición de creyente, las obras son algo muy importante, porque hablan de obedecerle a Dios cuando Él ordena que compartamos. La orden de Dios es compartir, la orden de Dios es repartir, la orden de Dios es entregar. Y ahora va a traer un ejemplo que ellos conocían muy bien y que nosotros también, porque hablamos mucho de eso. ¿Pero para qué? Para mostrarnos que Abraham justificó su fe por las obras que hizo. Y les trae el ejemplo que todos conocemos en Génesis 22, cuando ofreció ¿a quién? A su hijo Isaac sobre el ¿qué? Sobre el altar. Y aquí estamos hablando de el hijo ya nacido. Es que es muy fácil sacrificar las cosas cuando uno no las tiene, correcto, pero resulta que Abraham había creído a Dios y le fue contado por justicia cuando le dijo que iba a tener un hijo de su mujer, de Sara. ¿Recuerdan lo difícil que era para ellos tener un hijo? Porque eran de avanzada edad. Abraham ya rondaba por los 100 y Sara por los 90. Cuando Dios le promete el hijo a Abraham, que antes no se llamaba Abraham,
Sara, que estaba en la tienda del lado, se puso a reír porque ella vio que su marido ya estaba muy viejo y ella también ya era estéril. Inclusive en el libro de Romanos nos habla también de eso. Entonces, cuando Sara se ríe, Dios de una vez le da el nombre del niño y le dice, y lo van a poner Isaac porque Isaac significa risa, porque ella se rió. Menos mal no lloró, ¿cierto? Entonces, risa lo vas a poner. Y preciso, los siguientes 9 meses ella estaba dando a luz. Ellos tuvieron que haber valorado mucho ese hecho cuando, a pesar de que estaban ya, ellos solamente conversaban a esa edad. Ellos entonces vieron cómo Dios ejecuta la promesa de darles un hijo. Diga conmigo, ofreció. Entonces, esa orden de Dios acciona la fe que hay en Abraham. Ahora estamos hablando de un muchacho ya crecidito. Efectivamente él ya nació. Sara pudo tener su hijo. Lo vieron crecer, lo vieron jugar, lo vieron hablar, se enamoraron de él perdidamente. Ya Abraham está convencido de que Dios es Dios y punto. Pero le llega la orden en Génesis 22 y le dice, Abraham, me vas a sacrificar al hijo que amas. Y ahí es donde el escritor Santiago nos muestra lo importante de tener obras que acompañen nuestra fe. Él está, nuevamente les digo, está trayendo mazos tremendos para matar ese corocito que es la avaricia, pero para que no nos quede disculpa. Los acaba de comparar con demonios si ellos no justifican su fe en el obrar. Ahora les va a mostrar lo que hizo a Abraham. Abraham, cuando obró, hizo algo más que ir al vestir para sacar ropa. Es que aquí la situación era de mayor tamaño. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Entonces, aquí tenemos al muchacho ya crecido. Abraham realmente lo está sacrificando, pero Abraham no tiene esa mente occidental nuestra, quejumbrosa, romántica y melodramática. He escuchado, inclusive lo hice en su momento, diciendo, pobrecito Abraham, que a uno le pidan el hijo, imagínate, después de haber invertido tanto a ese muchacho, etcétera, la mamá que diría, no, según Hebreos, Abraham no iba pensando en eso, Abraham iba pensando era en Dios. Y lo que Abraham iba pensando era, si Dios me prometió a mí descendencia en Isaac, qué tremendo es Dios para levantarlo aún de entre los muertos para cumplirme esa promesa. ¿Aló? ¿Me hago entender? En la cabeza de Abraham el pelado ya estaba degollado. El asunto de que una voz le dijo detente y le entregaron un carnero como sustituto, ya eso forma parte del accionar de Dios, pero en el accionar de Abraham estaba justificando por sus obras la fe que tenía. Diga conmigo, fe con obras si es viva. Entonces, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, la orden fue de Dios para comprobar esa fe. Y sin la acción de Abraham, que Abraham hubiera dicho, hágase de cuenta. Entonces, Dios por fin le da a esa empresa que a punta de proyectos usted le ha papelado eso del escritorio de Dios. Señor, dámela. ¿Sí? Así como Abraham le pidió un hijo a Dios, se lo dio. Y de pronto, cuando Dios le pide mayordomía sobre eso que le ha dado, dice, no, hasta allá tampoco. Es que el niño ya está muy grande, muy crecidito, Dios, eso no puede ser usted, debe ser el diablo que le está pidiendo que mate al niño. ¿Aló? ¿Están aquí, amigos? Amén. ¿Aló? Amén. La fe de Abraham se justificó cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Por eso dice Santiago, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus qué? ¿Con sus qué? Con sus obras. Importantísimo. Ambas, vuelvo y repito, son concomitantes, van juntas, son gemelas, se realizan en el mismo tiempo. Una va al lado de la otra. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces miren la fe pura de Abraham. En Génesis 15, él recibe la promesa de que va a tener un hijo. Pero
la fe de Abraham fue creyendo, porque cuando Dios le hace la promesa en Génesis 15, se demoró unos años en cumplirla, tanto que Abraham le aceptó a su mujer Sarai un plan alterno. Cuando ella vio que la promesa de Dios se demoraba, porque ella no entendía que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un ¿qué? Como un día que Él obra en lo eterno, ella tuvo una fantástica idea y fue que vio a Agar por allá. Dijo, pues usemos el método nuestro. En esa época se usaba que podían usar el vientre de una de sus esclavas, y cuando diera a luz la esclava, ella, Sara, lo podía recibir en su regazo y se contaba como hijo de ella. Entonces ella le preguntó a Abraham, ¿te parece buena la idea? Y Abraham dijo, buenísima, ¿cierto? Y entonces, mientras todo eso pasó, recuerden que tiempo después Dios se le aparece y le dice, ese no es, ese niño no es. Correcto, porque yo se lo prometí a usted, fue de Sarai. Y entonces ella queda en embarazo. Lo que quiero decirte con esto es que todo eso ocurrió, todo lo hemos hablado, pero pasaron entre Génesis 15 y el 22, que el muchachito ya está grande, unos 30 años. Diga conmigo, 30 años. O sea, 15 más o menos en que realmente Sarai quedó en embarazo, y 15 más o menos que tenía Isaac ya crecidito, cuando el papá le dijo un día, Isaac, vamos a ir a hacer un sacrificio, levántese tempranito. Eso mañana le decimos como a las 3 de la mañana, correcto, hay que coger carretera a esa hora. Y se llevó 2 criados, y llevó la leña, llevó las piedras para hacer el fuego, y salieron. El muchacho, que ya era más o menos inteligente, a la edad de 15 años, ya le han despegado como algunas neuronas, le dice, papá, pues aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Cierto? Y Abraham, la Biblia no dice nada con respecto a sus gestos, pero yo creo que Abraham le hizo más o menos como los 2 criados dijeron, ay, va a matar al pelado, ¿cierto? La mamá ni fue a eso, etcétera. Pero 30 años después, Abraham, esa fe que tenía, la perfecciona y la justifica al hacerle la viva ante la orden de Dios. Realmente la fe no es lo que yo creo, sino lo que yo hago cuando Dios me lo pide. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. O sea, no es fe para concentrarme, para que aparezca, para que aparezca, para que aparezca. No, 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 eso es casi que brujería. Lo que estamos hablando es que la fe de Abraham se perfecciona por sus obras, porque ese hecho prometido en Génesis 15 ya tiene 30 años de haber transcurrido, ya ha crecido el muchacho, y justifica esa fe viva que tiene en Dios al obedecerle su orden de sacrificarlo. Él corrió a sacrificarlo. En palabras de Santiago, correr a hacer lo que Dios me manda es perfeccionar la fe que tengo en Dios. ¿Aló? O sea, él no le dijo, no, esperemos unos días, tal vez Dios cambies de parecer, de pronto estás muy fanático hoy. Él nunca pensó eso de Dios, ni jamás. Quiero saber si me estaba haciendo entender, amigos. Eso es fe con obras. Y entonces, miren lo que reza la escritura de este hecho. Y se cumplió ¿la qué? ¿La qué? La escritura. Aquí estamos hablando de palabra de Dios. Esto no es ningún cuento, ninguna historieta. Realmente el hecho fue. Y se cumplió la escritura que dice, 2 puntos. Primero, Abraham creyó ¿a quién? Miren la fe. Fe es creer en Dios. Fe no es lograrme concentrar hasta que saco ovejas negras del cruce de blancas. No, así no es. Fe es creer que Dios es uno, en sumisión absoluta a la voluntad de Dios, y sin ponerle ninguna condición y sin tener ninguna duda y sin ponerle ningún pero. Eso solo se logra a través de la renovación del entendimiento. Porque si yo soy nacido de nuevo y Dios me da algo y después me lo pide, como se lo pidió a Abraham, y no he renovado mi entendimiento, yo voy a tener malos pensamientos de Dios. Y así no es. Dios nunca me va a pedir nada que haga nada malo, que haga nada imperfecto, que haga nada que lesione. Dios, todo lo que me pide es bueno, es agradable y es ¿qué? Perfecto. Cuando yo tengo la mente renovada, no voy a pensar mal de Dios en absolutamente ninguna circunstancia. Entonces, el asunto es que la escritura comenta, Abraham le creyó a Dios
y le fue contado por justicia. Esa es la fe que a Dios le sirve, porque hoy en día se predica mucha fe pero que me sirve es a mí, donde el interesado soy yo, donde el que salgo ganando soy yo, donde esa cosa me la consignan es a mí, y realmente tener fe es que se incremente la cuenta de Dios, no la mía. ¿Aló? Impresionante. Esa es la fe que a Dios le sirve. Esa es la fe que a Dios le agrada. Esa es la fe que a Dios le mueve el corazón. Si usted quiere ver a Dios como con taquicardia, él no se aguanta a alguien, se derrite delante de alguien que le cree y le obedece, y sin dudar y sin peros, sin hijos contestones. Usted ha visto en algunas familias de otros países los hijos cómo le contestan a los papás. No. Resulta que así no es. Abraham, vea, calladito, se madrugó al otro día. Él no dijo a las 12 cuando... No. Lo primero que hizo, creo que ni se bañó, salió, se fue, llegó allá. Eran 3 días de camino. No se demoró 4, él no se puso a alargar el viaje, él no se fue con el tiquete económico, él llevó todo, no fue en el lechero. Lo urgente para Abraham era cumplir el mandato de Dios, porque eso es tener fe. Ahora sí, mire a su vecino y dígale, ay. Esa es la fe que a Dios le sirve, la que le agrada, la que lo mueve. Entonces le fue contado por justicia, y mire esto. Y Abraham fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Amigo de Dios. En Segunda de Crónicas, como para que no fuera un chispazo allá de Génesis, que había cogido a Dios emocionada la escritura, dice que Abraham es contado como amigo de Dios para siempre. En Isaías 41 vuelve a decir la descendencia de Abraham, mi amigo. Dios se refiere así de Abraham. ¿Por qué? Porque al contestarle de esa manera con sus obras, la fe que decía tener en él, eso descrestó a Dios por todas las generaciones. Pero entonces, si no tenemos la mente renovada, miramos el pasaje y decimos, fue amigo de Dios. Yo era como primo lejano de Dios. En el Evangelio de Juan, la Escritura dice que el Señor Jesús, que también es ¿quién? ¿El Señor Jesús qué es? Dios, le dice a los nacidos y nacidas de nuevo, les dice, ya no los llamaré siervos, porque un siervo no sabe lo que su amo quiere. Los llamaré ¿qué? Amigos. Ustedes son mis amigos. Así que a Abraham el título le duró hasta hace 2000 años, porque desde hace 2000 años para acá, los que han creído en Cristo Jesús en cada generación y han renovado mente y con sus obras justifican su fe, son también ¿qué? Amigos y amigas de Dios. Gloria a Dios. Entonces, además de hijos, Dios también nos llama amigos, y fue llamado amigo de Dios. Así que Abraham a mí ya no me puede humillar por ese lado, porque además de ser padre de la fe, tú y yo también tenemos fe como para ser padres de la fe. Y además de ser amigo de Dios, también somos amigos y amigas de Dios. Y además de que Abraham, el tremendo corría a obedecerle a Dios cada vez que Dios le decía algo, también encuentra en nosotros unos hijos y unas hijas obedientes hasta lo sumo, porque Dios es bueno. ¿O no cantamos ahora? Porque Dios es bueno. ¿O no fue ahora? No, porque nos prendieron la luz y ahí paramos. Estamos todos bien, como todos bien, cuando ¡pam! En fin. Entonces Abraham fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. Entonces él continúa, es que esto es para nosotros y para aquellos de hace 2000 años. Entonces imagínense, mi hermano y mi hermana, si usted y yo no tenemos fe para compartir un trapo, un arroz, sí, una coca de natilla, mejor, recipiente de natilla, en otros países puede sonar distinto, un recipiente con natilla,
un zapato, no tenemos fe ni para compartir el par de zapatos, un zapato. Ahora donde se nos diga a sacrificar el hijo, no, nos volvemos ateos. Entonces él dice, pues depende, hay unos hijos que uno sacrificaría ahí mismo, ¿cierto? Vosotros veis, pues, está diciendo el escritor, que el hombre es justificado, ¿por qué? Recuerden que no estamos hablando de salvación. Diga conmigo, no estamos hablando de salvación, porque la salvación es por obras. Una vez salvo, mis obras avalan lo que creo en Dios. Entonces dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Las obras avalan lo que creo. Si no, estoy en el mismo rango de los demonios que creen pero no obran. Y aquí me está citando a Abraham, que es el padre de la fe. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y trae otro puntazo tremendo, porque es que Abraham, con todos y sus asuntos, era un hombre muy recatado. Era un hombre muy respetado. Pues con ese árbol genealógico de Abraham, cualquiera puede decir lo que representa para Israel. Y entonces ahora va a mostrarle que la fe no tiene raza. La fe solo tiene hijos e hijas y amigos y amigas de Dios. Porque llega Santiago, que es hebreo, y se va a otro extremo tremendo y trae a una señora. Se llama Rahab. Además, ella no era hebrea, era gentil. Ella no era tan recatada como Abraham formando un hogar. Ella los destruía, ¿cierto? Entonces dice, asimismo, Rahab, ¿la qué? ¿La qué? Ramera. No me la cambie, no dice remera, no era que remaba. ¿Era qué? Ramera. Ojo pues, no fue justificada por las obras. ¿Qué significa Rahab? Amplia. ¿Sí? Digno nombre a su profesión. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada. ¿Por qué? ¿Por qué fue justificada? Por las obras. Por las obras. Además de que trae un ejemplo de hombre, trae un ejemplo de dama. Además de que trae un ejemplo de un hombre tan especial como Abraham, trae a una señora que fue tan disoluta como Rahab. Es más, ella había montado una microempresa en las murallas de Jericó. Dice, entonces la fe es para ambos pueblos, sean israelitas o gentiles que crean en Cristo Jesús. Creyentes, no es de estratos o condiciones intelectuales. El origen nuestro delante de Dios es sin importancia. Tampoco habla del sexo como tal, ni de la actividad anterior que hayamos tenido. Porque es que se habla muy fácil de las rameras, pero no de los clientes que alimentan el negocio. Ahí está. Entonces, asimismo también, Rahab la ramera no fue justificada por las obras. Entonces uno le pone eche para atrás, allá. ¿Qué fue lo que hizo esta dama? Esta niña que además quedó muy bien casada. En Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 10, la meten ahí en la lista genealógica del Señor Jesús. Y se casó con un hombre llamado Salmón, lo pescó. Bien, ahí está. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras. Y dice, ¿cómo se justificó? Quiero que recuerde esto. Josué envió unos espías. ¿Cuántos eran? 2 espías. 2 espías. Un espía pues va oculto, ¿cierto? Tenían que ir a espiar Jericó para ver si las murallas eran altas, cómo eran sus puertas, etcétera, etcétera. Y en ellos, la primera casa que vieron para esconderse fue esa. Decía, welcome, Jericó, ¿cierto? Ellos se metieron ahí. Yo prefiero creer que no. Ellos necesitaban esconderse y allá se metieron, ¿cierto? Entonces, cuando estaban ahí, Rahab les sale con y les dice, ¿ustedes quiénes son? Somos israelitas, somos espías. ¿Y usted cómo me llama? James Bond. 1 y 2. ¿Y son de qué país? Israel, somos hebreos. ¡Ah! ¿Ustedes son hebreos? Ay, no me digas. Lea bien y verá. Dice, nosotros hemos oído de lo que el Dios de ustedes ha hecho. Habían pasado 1 tonelada de años. Y ella le dice que ese Dios puso a Egipto en jaque y que lo sacó de allá abriendo. No, es que ustedes son ¿qué? ¿Espías de quién? Y ella tembló
tembló completamente y dijo, pues vea, el rey de Jericó, buen cliente, pero está muy bravo porque anda buscándolos. Yo me voy a arriesgar, yo los voy a esconder. Eso sí, me prometen que una vez Dios haga todo lo que, discúlpenme, ¿qué es lo que están haciendo? No, que las murallas van a caer porque vamos a cantar con toda esa cosa increíble que es la fe, ¿cierto? Para una persona que no ha nacido de nuevo, dice, vea, yo les listo, que se caigan los muros, que todo eso, pero prométanme que una vez eso ocurra, a mí y a todos los que estemos aquí en la casa, ¿cierto? Vamos a estar libres de toda esa devastación que va a venir. Entonces le dijeron, listo, señal. Entonces les digo, en señal de mi fe, de ese Dios que creo que es tan tremendo, es que los hechos de ese Dios han viajado durante el tiempo. Es más, lo hemos estado esperando. ¿Por qué demoraron tanto? No, un enredito que tuvimos allá de 40 años. Es que esta gente de Jericó estaba esperando a los hebreos desde que salieron de Israel y Rahab salía porque la mamá le había contado, de la que heredó el negocio, ¿cierto? Mamá, ¿y cuándo van a ir los hebreos? No sé, se han demorado 40 años, ya saben qué pasó, números 13 y 14. Ellos también estaban cuadrando su asunto de fe. ¿Qué señal? No, le voy a poner un trapo rojo. Se puso un trapo rojo. Y efectivamente, cuando Josué ordena el ataque, los dos espías le dicen, es que le hicimos una promesa a la dama generosa de allá. ¿Qué? Que a ella no le íbamos a tocar, ni a la gente que estuviera en su casa. Y José, prometieron así, respetan a la del trapo rojo. Y efectivamente, cuando recibió a los mensajeros y además los enrutó, porque les dijo, no se vayan por allá porque los agarran, váyanse por este lado porque por ese lado no los van a agarrar. Puso en peligro su propia vida, los recibió poniendo en peligro su propia vida, los ocultó poniendo en peligro su propia vida y los enrutó poniendo en peligro su propia vida. Por eso le dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces, la fe sin obras es un cadáver viviente, o mejor, un cadáver que camina. Un creyente sin obras es como un zombie, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, recuerden, la escritura dice que cuando alguien muere, el cuerpo vuelve al polvo que fue de donde fue tomado, el espíritu vuelve a Dios. Entonces, una persona que muere, su espíritu, su alma, lo ha dejado, y usted toca el cuerpo y el cuerpo está frío, y usted dice, ya no es fulano de tal el vivo, sino el cadáver de fulano de tal. Cuando una persona dice que tiene fe y no tiene obras, a eso equivale. Santiago dice, porque como el cuerpo sin espíritu está ¿qué? Muerto. El cuerpo sin espíritu se descompone, sale la vida de él. A los 3 días, ya a los 4 días, dice la hermana de Lázaro, huele mal. No abra esa piedra, Señor, que huele mal. Es mi hermano, lo quise mucho, pero hasta hoy. Y una persona que dice que tiene fe y no tiene obras, está muerta en sí misma, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice la escritura, así también la fe sin obras está ¿qué? Muerta. Qué ejemplos tan contundentes los de este hombre. Sin obras, la fe muerte es. Está descompuesta, está muerta. Por lo tanto, lo que concluye este hombre es que decir que tengo fe y no obrar con base en esa fe también es pecado, porque es una obra de la carne. Y es tan posible de señalar esa conducta como pecado como un robo o un asesinato. Carne es carne. Lo que es nacido de nuestro obrar carnal, carne es. Bien, vamos a estar en pie, por favor.
Ahora no llega a la casa pues a bombardear a su esposa diciéndole, ves, yo siempre te he visto como un demonio en ese vestir. No, la va a motivar. La Biblia nos está llevando a actuar mejor, a actuar bien. Y usted no vaya a coger a arriar a su marido ahora que porque no, nada, no. Diga conmigo, el mensaje es para mí. Créanme, yo voy a revisar mi vestir porque tengo una ropa ajena allá. Porque es de otra gente que está en necesidad y le hace falta para cubrirse del frío. Di conmigo, Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Hoy me confrontas con la responsabilidad social que tengo para compartirle a los demás de lo que ya tú me has dado. Lo haré en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.